Me llamo Carmen. Hace apenas 2 días que enterré a mi marido, el amor de mi vida, y mis propios hijos, Marcos y Sara, intentaron quitarme la casa que construimos juntos, y declararme incapaz para manejar mi propio dinero. Todo esto con el recuerdo de su padre todavía llenando cada rincón de estas paredes, con su olor aún impregnado en el sillón donde ahora me siento. Una traición tan fría y calculada que me dejó sin aire. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme qué habríais hecho. Y por favor decidme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si queréis escuchar más historias como esta, de gente corriente que se enfrenta a lo que la vida le echa encima, suscribíos al canal. El salón olía a cera de vela y a las coronas de flores que ya empezaban a marchitarse en el pasillo. Apenas habían pasado 48 horas desde que le dimos el último adiós a Julián. Yo estaba sentada en su sillón orejero, el de siempre, el que tenía la forma de su espalda y el reposabrazos desgastado por sus manos de carpintero. No podía llorar más, sentía un vacío seco en el pecho. Aferraba una foto nuestra, de cuando éramos jóvenes, en la feria del pueblo. Sentía el frío del cristal en mis dedos, y era lo único que me anclaba a la realidad. Mis hijos estaban allí, sentados en el sofá de enfrente. No había consuelo en sus miradas, ni rastro del duelo compartido que una madre esperaría. Solo había una quietud extraña, una tensión que se podía cortar con un cuchillo, como la calma que precede a una tormenta terrible. Marcos, mi hijo mayor, no me miraba a los ojos. Tenía la vista fija en la alfombra que yo misma había tejido hacía 30 años. A su lado, su mujer, Mónica, le dio un discreto codazo, y supe que era ella la que movía los hilos. Siempre lo había hecho. Sara, mi hija, intentaba poner una cara de pena, pero sus ojos afilados y calculadores la delataban. Estaban los dos vestidos de un luto impecable, tan elegante que parecía un disfraz. No había dolor en su postura sino impaciencia. Esperaban algo. Yo, en mi nebulosa de pena, no entendía qué podía ser tan urgente, qué asunto podía ser más importante que el recuerdo de su padre, el hombre que les había dado todo lo que tenía y lo que no. La habitación, que siempre había sido nuestro refugio, se sentía de repente como un juzgado. Finalmente, Marcos se aclaró la garganta, un sonido áspero que rompió el silencio denso. Mamá, empezó, y la palabra sonó extraña, vacía. Tenemos que ser prácticos, esa fue la palabra que usó, prácticos. Como si el amor, el duelo y toda una vida compartida pudieran meterse en una caja y guardarse en el desván para hacer sitio a la practicidad. Sabes que no puedes hacerte cargo de esta casa tan grande tú sola, ni de las cuentas ni del mantenimiento, es demasiado para ti ahora. Su voz era monótona, como si estuviera recitando un guión que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Cada palabra caía sobre mí como una palada de tierra fría, no la tierra que cubría a mi Julián, sino una tierra mucho más sucia, la de la codicia. Entonces intervino Sara, con esa voz suave y melosa que siempre usaba cuando quería conseguir algo. Tiene razón, mamá, lo hacemos por tu propio bien. No queremos que te agobies, que te sientas sola con todo esto. Se inclinó hacia adelante intentando parecer compasiva, pero su mirada iba de mí a los muebles, a las paredes, como si estuviera tasando cada objeto, cada recuerdo. Hemos estado pensando, continuó. Y lo mejor es que nosotros nos encarguemos de todo para que tú no tengas que preocuparte por nada. La falsedad en su tono era tan evidente que me provocó una náusea helada. No era preocupación lo que yo veía en sus caras, era la emoción depredadora de quienes han olido una oportunidad y no piensan dejarla escapar. Y entonces llegó el golpe de gracia. Marcos se acercó a la mesita de centro, donde yo tenía la foto de Julián, y dejó encima una carpeta de cartón. La abrió con un gesto rápido, casi violento. Dentro había unos papeles, varios folios con letra pequeña y espacios para firmar. Esto es solo un trámite, mamá, dijo empujando la carpeta hacia mí. Es un poder notarial para que podamos gestionar tus cuentas y la escritura de la casa. Un gestor amigo nuestro lo ha preparado todo para simplificar las cosas. Así, si pusiéramos la casa a nuestro nombre, podríamos administrarla mejor, asegurarnos de que esté cuidada y tú no tendrías esa carga. Lo dijo sin pestañear, como si estuviera hablando del tiempo. La palabra resonó en el salón como un disparo. Carga. Esa palabra. Yo, que había dedicado mi vida entera a ellos, que había cosido hasta quedarme sin vista para que tuvieran los mejores libros, que había renunciado a todo para que ellos no renunciaran a nada. Yo, su madre, ahora era una carga. Un estorbo entre ellos, y la casa que su padre había levantado con sus propias manos. Ladrillo a ladrillo.
El dolor de la pérdida de mi marido, que creía insuperable, fue repentinamente eclipsado por una conmoción tan profunda que me dejó paralizada. Se me secó la boca, y el corazón, que ya latía a un ritmo lento y doloroso, pareció detenerse por un instante. El mundo se volvió borroso y silencioso a mi alrededor. Miré sus caras, las caras de los niños que había acunado, a los que había curado las heridas de las rodillas y consolado en sus pesadillas. Y no los reconocí. Vi a dos extraños, dos buitres vestidos de luto esperando a que el animal herido diera su último aliento para empezar el festín. Sus ojos no reflejaban ni una pizca del amor que yo les había dado, solo un brillo metálico, frío, el brillo del interés. En ese instante comprendí que mi luto no importaba. El recuerdo de su padre no importaba. Lo único que importaba era el valor de estas 4 paredes, y el poco dinero que pensaban que su padre y yo habíamos conseguido ahorrar en nuestra humilde libreta del banco. No dije nada. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra se habría ahogado en el nudo que tenía en la garganta. Simplemente los miré, uno a uno, manteniendo la vista fija en sus ojos hasta que fueron ellos los que la apartaron, incómodos. Mi silencio pareció ponerlos nerviosos. Esperaban lágrimas, súplicas, una escena dramática. Pero no les di esa satisfacción. Mi conmoción era tan grande, la herida tan profunda, que se había convertido en un bloque de hielo en mi interior. Miré la foto de Julián en mis manos, su sonrisa honesta, sus ojos buenos, y sentí una oleada de rabia fría y lúcida que empezaba a desplazar al dolor. Él lo habría sabido. Él siempre supo leer a la gente. En ese momento, el luto por mi marido se transformó en otra cosa. La pena seguía ahí, como un ancla en el fondo de mi alma, pero en la superficie, algo nuevo había nacido, una resolución de acero. Me di cuenta de que ya no estaba luchando solo por mi casa, o por mi dinero. Estaba luchando por mi dignidad. Por el respeto a la memoria de Julián. Por la última lección, que sin saberlo, mis hijos estaban a punto de recibir. Ellos me veían como un obstáculo frágil y viejo, fácil de apartar. No tenían ni la más remota idea de la fuerza que pueden hacer de un corazón roto ni de los secretos que un hombre bueno y precavido como su padre pudo haber dejado atrás para proteger a la mujer que amaba. Mi vida no empezó en esta casa, pero es como si lo hubiera hecho. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde el sol pega fuerte en verano, y el frío te cala los huesos en invierno. Mis padres eran gente de campo, de manos duras y corazón noble. En mi casa no sobraba nada, pero tampoco faltaba un plato de lentejas en la mesa ni un beso de buenas noches. Aprendí a coser casi antes que a leer, sentada en una silla baja al lado de mi madre, remendando sábanas y calcetines. Ella me enseñó que unas manos trabajadoras son el mayor tesoro que una mujer puede tener. Y yo me lo creí a pies juntillas. Esa fue mi única herencia. El saber que con esfuerzo y honradez se podía salir adelante, aunque fuera a pasitos cortos y con la espalda doblada. Conocí a Julián en la fiesta del pueblo. Él no era de los que hablaban mucho, ni de los que te prometían la luna. Tenía los ojos tranquilos y unas manos grandes, de carpintero, que ya entonces parecían capaces de construir el mundo entero. No me dijo cosas bonitas, solo me miró de una forma que me hizo sentir que, con él, nunca estaría sola. Y así fue. Nos casamos un año después, con lo puesto y un colchón que nos regaló su tía. No teníamos nada, absolutamente nada, más que las ganas de trabajar y la certeza de que juntos éramos más fuertes. Su sueño era tener su propio taller. El mío, una casa donde nuestros hijos pudieran crecer sin las estrecheces que nosotros habíamos conocido. Un sueño sencillo, pero que para nosotros era tan grande como el cielo. Los primeros años vivimos en una habitación alquilada que olía a humedad y a guiso de la vecina. Yo cosía para las señoras del barrio, arreglos, vestidos de comunión, lo que saliera. La máquina de coser, una Singer de pedal que me regaló mi padre, no paraba de sonar hasta bien entrada la noche. Julián trabajaba de sol a sol como aprendiz en una carpintería. Recuerdo su olor al llegar a casa, una mezcla de sudor y serrín que para mí era el mejor perfume del mundo. Cada peseta que ganábamos iba a una caja de hojalata que guardábamos debajo de la cama. Cada noche antes de dormir la abríamos y contábamos las monedas. No era avaricia, era la ilusión de estar poniendo, moneda a moneda, el primer ladrillo de nuestro futuro. Y un día, ese futuro empezó a tomar forma. Con el dinero de la caja de hojalata, y un pequeño préstamo que nos costó sangre conseguir, compramos este terreno. Entonces no era más que un descampado a las afueras del pueblo, lleno de hierbajos. La gente nos decía que estábamos locos, que eso estaba muy lejos de todo. Pero Julián veía más allá.
Sacó un trozo de papel de estraza, y con un lápiz de carpintero, dibujó nuestra casa. Un salón, 2 dormitorios, una cocina, y un pequeño patio. Me lo enseñó con los ojos brillantes de orgullo. Aquí, Carmen, me dijo, señalando un cuadrado en el papel, aquí criaremos a nuestros hijos. Y yo le creí, porque la fe que tenía en él, era más sólida que cualquier cimiento. La casa la levantó él, con sus propias manos. Los fines de semana, las tardes después de su trabajo, cada hora libre que tenía la pasaba aquí. Yo venía a traerle la comida en una cesta y me quedaba a su lado, pasándole ladrillos o sujetando una tabla. A veces venían amigos o vecinos a echar una mano. Se formaba una pequeña fiesta de trabajo, de ayuda mutua, de esas cosas que antes eran normales y que ahora parecen de otro planeta. Cada pared de esta casa tiene el sudor de mi marido y el eco de las risas de buena gente. No es solo un edificio, es el testimonio de una vida de esfuerzo, el símbolo de que 2 personas sin nada podían construir algo hermoso y duradero si se querían de verdad. Luego llegó Marcos, nuestro primer hijo. El día que nació, Julián lloró por primera vez desde que le conocía. Lo cogió en brazos, con un cuidado infinito, como si tuviera miedo de romperlo con sus manazas de carpintero. Desde ese momento, todo cambió. Ya no éramos solo Julián y Carmen. Éramos una familia. Y nuestro único objetivo, nuestra obsesión fue darle a ese niño todo lo que nosotros no habíamos tenido. Yo le cosía la ropita, aprovechando retales que me sobraban. Julián le hizo una cuna de madera de pino que olía a bosque. Queríamos que tuviera lo mejor, que no le faltara de nada, que su único trabajo fuera ser feliz. Unos años después vino Sara, la niña de los ojos de su padre. Con ella la casa se llenó de risas y de lazos de colores. Éramos felices. Una felicidad sencilla, de domingo por la tarde en el patio, de tarta de cumpleaños casera con velas que se apagaban de un soplido. Julián era el pilar silencioso, el que arreglaba los juguetes rotos y contaba los mejores cuentos antes de dormir. Yo era el refugio, la que curaba las rodillas raspadas con un beso, y la que se aseguraba de que siempre hubiera un plato caliente en la mesa. Éramos un equipo, y nuestros hijos eran el centro de nuestro universo. Todo lo que hacíamos, cada sacrificio, cada hora de sueño perdida, era por y para ellos. Nuestra máxima, la frase que Julián y yo nos repetíamos en los momentos de flaqueza era, que ellos no pasen lo que pasamos nosotros. Queríamos que estudiaran, que tuvieran una carrera, que no tuvieran que dejarse la espalda como nosotros para ganarse el pan. Queríamos que fueran gente de despacho, como se decía entonces. Que tuvieran una vida más fácil, más cómoda. Y por ese sueño nos desvivimos. No hubo vacaciones en la playa, ni cenas en restaurantes, ni caprichos de ningún tipo. Cada céntimo que entraba en casa se dividía en 2, una parte para los gastos del día a día, y la otra para la hucha de sus estudios. Mis manos lo recuerdan bien. Los pinchazos de las agujas, el dolor de espalda de estar tantas horas encorvada sobre la máquina. Cosía para las familias más pudientes del pueblo, y a veces, mientras planchaba un vestido de seda para la hija del alcalde, pensaba en mi Sara, y me prometía a mí misma que ella también tendría cosas bonitas algún día, pero compradas con su propio dinero, ganado en un trabajo que no le destrozara el cuerpo. Ese pensamiento me daba fuerzas para seguir cosiendo hasta la madrugada, con la única compañía del zumbido de la máquina y la luz de un flexo. No me sentía una mártir, me sentía una madre haciendo lo que tenía que hacer. Julián, por su parte, no paraba. Además de su jornada en el taller, que con los años se convirtió en su propio negocio, hacía chapuzas por las tardes. Arreglaba una puerta aquí, montaba un armario allá. Llegaba a casa rendido, cubierto de polvo de madera, y se sentaba en su sillón sin apenas fuerzas para hablar. Yo le quitaba las botas, y le traía un vaso de vino. Nos quedábamos en silencio, mirándonos, y en esa mirada estaba todo dicho. El cansancio, el amor, y la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. Nunca se quejó. Ni una sola vez le oí decir, estoy harto. Su fortaleza era silenciosa pero inmensa. El esfuerzo dio sus frutos. Marcos se fue a estudiar económicas a la ciudad, y Sara, derecho. La matrícula de la universidad era una sangría, un pozo sin fondo que se tragaba todos nuestros ahorros. Recuerdo la angustia de cada principio de curso, haciendo cuentas y más cuentas para ver si llegábamos. Julián tuvo que coger un segundo empleo los fines de semana, en la construcción. Y yo empecé a aceptar encargos de costura, a un ritmo que casi no me dejaba tiempo para dormir.
Pero ver sus notas, oírles hablar de sus profesores y sus proyectos, nos llenaba de un orgullo que borraba todo el cansancio. Estábamos construyendo su futuro, y eso era lo único que importaba. Hay un sacrificio que nunca olvidaré. Julián tenía una furgoneta, una Citroën Dayenne 6, que era su único capricho. La cuidaba como si fuera una joya, la limpiaba cada domingo y no dejaba que nadie más la condujera. Era su pequeño tesoro. Un día, cuando Sara estaba en su último año de carrera y los gastos nos ahogaban, Julián llegó a casa andando. La furgoneta no estaba. Le pregunté, con el corazón en un puño, pensando que se la habían robado. Él me miró con sus ojos tranquilos y me dijo, sin más, la he vendido. Era para pagar la matrícula de Sara. No dijo nada más. No hubo drama, ni lamentos. Solo el acto silencioso de un padre que renuncia a lo único que tiene por el futuro de su hija. Esa noche, lloré en silencio en la cama, de pena por él, y de un amor tan inmenso que dolía. Cuando terminaron sus carreras, sentimos que habíamos cumplido nuestra misión. La alegría que sentimos en sus graduaciones fue indescriptible. Nuestros hijos, los hijos de una costurera y un carpintero, eran universitarios. Tenían un futuro brillante por delante. Creímos, ingenuos de nosotros, que todo el sacrificio había merecido la pena. Pensamos que ahora, por fin, podríamos descansar un poco, disfrutar de ellos, de los nietos que vendrían. Pero la vida tenía otros planes. O mejor dicho, ellos tenían otros planes, unos en los que nosotros, sus padres de pueblo, cada vez encajábamos menos. Marcos fue el primero en cambiar. Se casó con Mónica, una mujer de ciudad, muy fina, muy elegante, que desde el primer día nos miró por encima del hombro. Recuerdo la primera vez que vino a comer a casa. Analizó cada rincón con una mirada crítica, como si estuviera inspeccionando un museo de antigüedades. Hizo un comentario sobre el gotelé de las paredes, una broma que no tenía ninguna gracia. Marcos se rió, nervioso. Y yo sentí una punzada en el pecho. Fue la primera vez que sentí que mi hijo se avergonzaba de nosotros, de la casa que su padre había construido con sus manos. Con Sara, el distanciamiento fue más sutil, pero igual de doloroso. Se casó con un hombre que también venía de una familia bien, y poco a poco, empezó a adoptar sus costumbres, su forma de hablar, su manera de ver el mundo. Las visitas se espaciaron, las llamadas eran cortas, llenas de excusas sobre el trabajo, los compromisos, el cansancio. Ya no era nuestra Sarita. Era Sara, una señora ocupada que parecía tener cosas mucho más importantes que hacer que hablar con sus viejos padres. Empezamos a convertirnos en una obligación, en una llamada de domingo que había que hacer por cumplir. La frase que me rompió el corazón me la dijo Sara un día por teléfono. La invité a venir al pueblo para la fiesta como hacíamos siempre. Y ella, con un tono que mezclaba la condescendencia y la lástima, me contestó: «Ay, mamá, es que tú no entenderías nuestro estilo de vida. Nosotros ya no estamos para fiestas de pueblo». Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que no pude responder. ¿No entender? Yo, que había entendido de noches sin dormir para que ella durmiera. Yo, que había entendido de manos doloridas para que las suyas pudieran sostener libros. En ese momento comprendí que habíamos construido un puente para que ellos cruzaran a una vida mejor, y que ellos, desde la otra orilla, lo habían quemado para que no pudiéramos seguirles. Los últimos años, Julián y yo volvimos a ser solo nosotros dos, como al principio. La casa, que antes rebosaba de vida, se llenó de silencio. Los nietos venían a cuentagotas, siempre con prisas, con la excusa de que se aburren aquí, o la casa es muy anticuada. En las cenas de Navidad en sus casas, nos sentaban en un extremo de la mesa, como dos piezas de museo que se exhiben por compromiso. Participábamos poco en sus conversaciones sobre viajes exóticos, coches caros y ascensos laborales. Nuestro mundo y el suyo ya no se tocaban. Aceptamos nuestro papel con una tristeza resignada. Julián lo vio venir antes que yo. Él era más observador, más desconfiado. A veces por la noche, mientras veíamos la tele, suspiraba y decía en voz baja: «No son buenos, Carmen. El dinero les ha cambiado». Yo intentaba defenderlos, decía que era la vida moderna, que estaban muy ocupados, pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Una vez, poco antes de ponerse enfermo, me cogió las manos, me miró muy fijamente y me dijo: «Prométeme que siempre te cuidarás a ti primero. No te preocupes por nada, Carmen. Yo siempre te cuidaré, incluso cuando no esté». En aquel momento no entendí el alcance de sus palabras, ahora sí. La enfermedad de Julián fue la prueba definitiva. Las visitas de nuestros hijos al hospital eran cortas, protocolarias. Llegaban,
Preguntaban al médico con impaciencia, le daban una palmadita en el hombro a su padre y se iban. Ya entonces entre susurros les oí hablar de los papeles, de organizar las cosas. Su preocupación no era por el hombre que se estaba muriendo en aquella cama, sino por el papeleo que vendría después. Fui yo la que pasó las noches en vela en una silla incómoda, la que le sostuvo la mano cuando tenía miedo, la que le humedeció los labios cuando ya no podía beber. Fui yo la que estuvo a su lado hasta el último suspiro. Y ahora, sentada en su sillón, con el eco de sus últimas palabras resonando en mi cabeza y la imagen de mis hijos con esa carpeta en la mano, todo encaja, cada sacrificio, cada renuncia, cada noche en vela, me ha traído hasta este momento. La traición no empezó hace 2 días, en este mismo salón. Empezó mucho antes, con una mirada de desdén, con una llamada olvidada, con una frase cruel. Ellos no ven a su madre, ni la memoria de su padre. Solo ven un obstáculo, una carga, que les impide echar mano a lo que creen que es suyo. Creen que soy una vieja frágil y acabada. Pero se equivocan. El dolor por la pérdida de mi Julián es inmenso, pero la herida que ellos me han abierto ha despertado algo dentro de mí. Algo que ni ellos, ni siquiera yo, sabía que existía. El cambio fue como una marea lenta que va subiendo sin que te des cuenta hasta que el agua te llega al cuello. Al principio, cuando Marcos se casó con Mónica, todo eran sonrisas y buenas palabras. Ella venía de una familia de la capital, con dinero y apellidos, y nosotros éramos el toque auténtico en su vida, una anécdota pintoresca que contar a sus amigas. Mis suegros son de pueblo, encantadores, gente muy sencilla. La oí decir una vez por teléfono, y aunque lo dijo con un tono que pretendía ser cariñoso, la palabra sencilla sonó en mis oídos como si dijera a ignorante. Julián, que estaba a mi lado, solo apretó la mandíbula. Él siempre lo veía todo antes que yo. Las primeras visitas de Mónica a nuestra casa eran como una inspección. Paseaba la vista por nuestros muebles, los que Julián había hecho con tanto cariño, y sonreía con una pizca de condescendencia. Qué rústico todo, decía. Un día, se atrevió a sugerir que cambiáramos el sofá porque ese estampado ya no se lleva. Yo me reí, pensando que era una broma, pero la cara de Marcos, tensa y avergonzada, me dijo que no lo era. Empezó a mirar su propia casa, la casa de su infancia, a través de los ojos de su mujer, y dejó de ver un hogar, para ver un conjunto de cosas viejas y pasadas de moda. Fue el primer ladrillo que se desprendió de la pared de nuestra familia. Con Sara fue diferente, más sutil. Su marido Ricardo era un hombre ambicioso, un abogado que veía la vida como una escalera que había que trepar a toda costa. No nos despreciaba abiertamente como Mónica, pero nos trataba con una cordialidad distante, como si fuéramos clientes de segunda en su despacho. Hablaba de cosas que nosotros no entendíamos, fondos de inversión, planes de pensiones, viajes a Tailandia. Y Sara, poco a poco, empezó a hablar como él. Dejó de contarnos sus problemas del día a día, y empezó a darnos informes de sus éxitos, como si en lugar de su madre, yo fuera un accionista de su vida. Pronto las comidas de los domingos en nuestra casa se convirtieron en una fuente de tensión. Ellos llegaban tarde, con prisa, y se pasaban la mitad del tiempo mirando el móvil. Mónica siempre encontraba una pega a mi comida, que si tenía mucha sal, que si el aceite de oliva era demasiado fuerte. Un domingo, después de que yo hubiera pasado toda la mañana cocinando el cocido favorito de Marcos, Mónica sacó un tupper de su bolso. He traído quinoa para el niño, es que vuestra comida es muy pesada para él. Miré a mi nieto, a mi propio nieto, comiendo unos granos desabridos mientras el olor de mi cocido llenaba la cocina. Sentí como si me hubieran clavado un alfiler en el corazón. Julián y yo empezamos a sentirnos como extraños en nuestro propio hogar. Las conversaciones giraban en torno a sus vidas, sus amigos, sus planes de fin de semana en casas rurales de lujo. Nuestro mundo, el del taller, el de la costura, el de las pequeñas alegrías del pueblo, ya no tenía cabida. Si intentábamos contar algo, nos escuchaban con una paciencia forzada, asintiendo con la cabeza mientras sus miradas se perdían en la lejanía. Nos convertimos en los guardianes silenciosos de un pasado que a ellos ya no les interesaba, 2 figuras en blanco y negro en su película en Technicolor. La llegada de los nietos, que yo había soñado como la mayor alegría de mi vejez, se convirtió en otra fuente de dolor. Al principio venían a menudo. Yo les preparaba galletas, Julián les hacía juguetes de madera. Pero a medida que crecían, las visitas se espaciaron. Es que en el pueblo se aburren, decía Sara. La casa no tiene wifi de alta velocidad, y no hay nada que hacer.
la casa donde ellos habían crecido, donde cada rincón guardaba una risa, o un juego, ahora era un lugar aburrido. Empezaron a preferir los centros comerciales, los parques de bolas, los planes organizados por Mónica y Ricardo. Recuerdo un cumpleaños de mi nieto mayor, el hijo de Marcos. Yo le había tejido un jersey de lana, con un dibujo de un barco pirata. Me pasé semanas haciéndolo, poniendo en cada punto todo mi amor. Cuando se lo di, Mónica lo cogió con la punta de los dedos, como si quemara. Muchas gracias, abuela, qué detalle, dijo con una sonrisa helada. Lo guardaremos para cuando vayamos a la sierra. Nunca se lo vi puesto. Al año siguiente, para su cumpleaños nos pidieron que pusiéramos dinero para comprarle una videoconsola. El jersey de lana, el tiempo, el cariño, ya no valían nada. Solo importaba el dinero. Las Navidades fueron el termómetro más claro de este enfriamiento. Pasamos de cenar todos juntos en casa, apretados y felices, a ser los invitados en sus casas enormes y frías. Nos sentaban en una punta de la mesa, y la conversación fluía por encima de nuestras cabezas. Hablaban de política, de mercados internacionales, de gente que no conocíamos. Julián y yo nos mirábamos de vez en cuando, y en ese cruce de miradas, estaba toda nuestra soledad compartida. Éramos dos náufragos en una isla de lujo y palabras vacías. La frase que lo rompió todo, la que me hizo entender que ya no había vuelta atrás, me la dijo Sara. Un verano, la llamé para invitarla a las fiestas del pueblo, a la verbena, como cuando era pequeña. Le dije que podíamos ir a comer a la peña, que se encontraría con sus amigas de la infancia. Se hizo un silencio al otro lado del teléfono, y luego, con un tono que mezclaba la pena y la superioridad, me dijo: «Ay, mamá, es que tú no entenderías nuestro estilo de vida. Nosotros ya no estamos para esas cosas». Me colgó educadamente, y yo me quedé con el auricular en la mano, temblando. No era solo que no quisiera venir. Era que me estaba diciendo, con todas las letras, que yo pertenecía a un mundo inferior que ella ya había superado. A partir de ese día dejé de insistir. Comprendí que cada llamada era una molestia, cada invitación un compromiso que ellos no querían cumplir. El abandono se vistió de excusas. Estamos muy liados con el trabajo. Los niños tienen muchas extraescolares. Este fin de semana nos vamos fuera. Mentiras piadosas que dolían más que la verdad. La verdad era que ya no encajábamos en sus vidas. Éramos el prólogo de un libro que ellos ya no querían releer. Mi cumpleaños número 70 lo pasé sola con Julián. Esperé todo el día una llamada, una visita sorpresa. A media tarde, recibí un mensaje de WhatsApp de un grupo que habían creado llamado Familia Morales. Era una de esas imágenes con flores y frases hechas que dicen «Feliz cumpleaños, mamá». Ni una llamada. Ni una voz. Solo un mensaje impersonal, enviado para cumplir con el trámite. Julián me vio llorar en silencio mientras miraba la pantalla del móvil. Salió al patio, y al rato volvió con una margarita que había arrancado del arriate. «Felicidades, Carmen», me dijo. «Para mí, sigues siendo la más guapa del baile». Ese pequeño gesto de mi marido valía más que todas las felicitaciones vacías del mundo. Empecé a sentirme invisible, incluso cuando estaban presentes. En las raras ocasiones en que venían hablaban entre ellos, hacían planes delante de nosotros como si no estuviéramos. Un día, les oí en la cocina discutiendo en voz baja. Hablaban de la casa. «Cuando ellos falten, habrá que hacer una buena reforma», dijo Mónica. «Tirar ese tabique, poner tarima flotante». Estaban rediseñando mi casa, la casa que Julián había construido, sobre mi cadáver todavía caliente. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. El aire se me escapó de los pulmones. Julián se dio cuenta de todo, por supuesto. Pero su manera de afrontarlo era diferente a la mía. Él no lloraba. Su pena se convertía en un silencio más profundo, en una capa de tristeza que se le pegó a los ojos en sus últimos años. Dejó de hablar de ellos, de preguntar si habían llamado. Se refugió en su taller, en el olor de la madera, en el trabajo de sus manos. Era su forma de protegerse, de crear una fortaleza, donde la decepción no pudiera alcanzarle. Un día, mientras lijaba una tabla, me dijo sin levantar la vista: «El problema no es que se hayan ido, Carmen, el problema es que se han olvidado de cómo se vuelve». Esa frase se me quedó grabada. No era rencor lo que había en su voz, sino una profunda lástima. Lágrimas por ellos, por los hijos que habíamos criado y que se habían perdido en el camino, deslumbrados por las luces de una vida que nosotros les habíamos ayudado a conseguir, pero que les había costado el alma. El distanciamiento también se hizo físico. Dejaron de pedirnos ayuda.
Antes, si se rompía una persiana o había que montar un mueble, la primera llamada era para su padre. De repente, empezaron a contratar a profesionales. No te preocupes, papá, ya hemos llamado a un manitas. Tú ya no estás para esos trotes, le dijo Marcos un día. Le estaba quitando lo único que le quedaba, la sensación de ser útil, de ser necesitado. Vi a mi Julián encogerse, hacerse más pequeño, como si cada palabra de su hijo le robara un poco de vida. La última comida familiar que recuerdo antes de que Julián cayera enfermo fue un desastre silencioso. Fue en casa de Sara. Había otros invitados, amigos suyos muy importantes. Nos presentaron como los padres de Sara, sin más. Durante la cena, un amigo de Ricardo me preguntó, por cortesía, ¿a qué me dedicaba? Soy costurera, respondí con orgullo. Vi a Sara ponerse rígida, incómoda. Más tarde, la oí decirle a su marido en la cocina. Podría haber dicho que es modista, suena más elegante. Me sentí como una mancha en su mantel de lino blanco. Esa noche, de vuelta a casa en el coche, Julián conducía en silencio. No dijimos ni una palabra en todo el trayecto. Al llegar, aparcó el coche, pero no apagó el motor. Se quedó mirando al frente, a la puerta de nuestra casa. Entonces se giró hacia mí, y vi en sus ojos una claridad terrible. No nos quieren, Carmen, dijo con la voz rota. Nos toleran por obligación, pero no nos quieren, y cuando yo no esté, irán a por ti, no les dejes. Fue la primera y única vez que le vi admitir la derrota. Esa conversación fue una premonición. Pocos meses después, empezó a sentirse cansado. El médico le puso nombre a ese cansancio, un nombre feo y largo que significaba que el tiempo se nos acababa. Y fue entonces, en la antesala de la despedida, cuando el abandono de nuestros hijos dejó de ser una herida sorda para convertirse en un cuchillo afilado y a la vista de todos. La preocupación que mostraron no era por el dolor de su padre, sino por la herencia que se avecinaba. Las visitas al hospital eran un mero trámite. Llegaban con la cara compungida, le preguntaban cómo estaba sin esperar la respuesta, y enseguida desviaban la conversación hacia temas prácticos. ¿Tenéis los papeles del seguro en orden?, le preguntó Marcos un día a su padre, que apenas podía respirar. ¿Habéis pensado en el testamento? Lo decían con un falso tono de preocupación, como si quisieran ayudar a organizar las cosas para que mamá no se agobie. Pero sus ojos brillaban con una luz que no era de pena, sino de impaciencia. Yo pasaba los días y las noches en el hospital, en un sillón que me destrozaba la espalda. Ellos aparecían una hora, hacían acto de presencia, y se iban con la excusa de que tenían que volver al trabajo o a por los niños. Me dejaban sola con la angustia, con el sonido de las máquinas, con la mano de mi marido cada vez más fría entre las mías. El abandono ya no era sutil, era un hecho consumado, una bofetada en mitad del pasillo de un hospital. En una de sus últimas tardes de lucidez, Julián me apretó la mano. Apenas tenía fuerza, pero su mensaje fue claro. La caja, susurró, la caja de hojalata. Es para ti. Solo para ti. Yo asentí, sin entender del todo. Creía que se refería a la vieja caja donde guardábamos los ahorros al principio, un recuerdo sentimental. No sabía que me estaba entregando la llave de mi futuro, el arma para mi defensa. Me estaba dando su último regalo de amor, una protección que iba más allá de la muerte. Cuando los médicos me dijeron que ya no había nada que hacer, llamé a mis hijos. Tardaron en llegar. Vinieron vestidos con ropa cara, oliendo a perfume, como si vinieran de una reunión de negocios y no a despedirse de su padre. Se quedaron de pie junto a la cama, incómodos, sin saber qué decir o qué hacer. No derramaron ni una lágrima. Su dolor, si es que lo había, estaba enterrado bajo capas y capas de egoísmo. La indiferencia con la que trataron su muerte fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Durante el velatorio, mientras yo recibía el pésame de amigos y vecinos con el alma rota, les oí hablar por teléfono en el pasillo. Eran llamadas de trabajo, de organizar su agenda. La muerte de su padre era un contratiempo, un paréntesis molesto en sus ajetreadas vidas. No había duelo, solo gestión de la crisis. El día del entierro, mientras la gente lanzaba flores sobre el ataúd de mi Julián, Marcos se me acercó y me susurró al oído. Mamá, mañana tenemos que hablar de los papeles de la casa. Hay que agilizarlo todo. En ese momento, en mitad del cementerio, con el olor a tierra húmeda y a crisantemos, comprendí que la guerra había empezado. No una guerra declarada, sino una guerra silenciosa y sucia. Y así, mientras el mundo seguía girando, yo me quedé anclada en ese salón que olía a ausencia. El abandono no había sido un acto repentino, una traición inesperada. Había sido una construcción lenta y metódica,
Un muro que mis propios hijos habían levantado ladrillo a ladrillo entre ellos y nosotros. Cada ladrillo era un cumpleaños olvidado, una palabra de desprecio, una visita cancelada. La Mónica que criticaba mis muebles y el Ricardo que se avergonzaba de mi oficio solo habían sido los arquitectos. Los albañiles, los que habían puesto la argamasa y levantado el muro, habían sido ellos, Marcos y Sara. Habían elegido su nuevo mundo y, para asegurarse de que nadie dudara de su pertenencia a él, habían decidido demoler el antiguo, con sus padres dentro. Me di cuenta de que para ellos nosotros no éramos sus raíces, sino un ancla que les impedía navegar hacia aguas más profundas y prestigiosas. Y ahora que una de las partes del ancla se había soltado, querían cortar la cadena que les unía a la otra para siempre. Creían que sería fácil, que la pena me habría dejado débil e indefensa. Pero el dolor a veces no debilita. A veces, te quema por dentro, y lo que queda no son cenizas, sino acero. Cada humillación, cada pequeño desprecio, cada momento en que me sentí invisible, se había ido acumulando en un rincón de mi alma. Y la traición final, la de los papeles sobre la mesa junto a la foto de mi marido, fue la chispa que prendió fuego a todo ese combustible. Ahora los miraba, sentados frente a mí esperando mi firma, y ya no veía a mis hijos. Veía el producto final de nuestro sacrificio. Les habíamos dado alas para que volaran alto, y lo habían hecho, tan alto que ya no eran capaces de ver el nido del que habían salido. Se habían convertido en extraños, en depredadores con nuestra misma sangre. Y yo, la madre que lo había dado todo, me preparaba para darle su última lección, la más dura. La que Julián, desde su sabiduría silenciosa, había preparado para mí. Cuando se fueron, dejando la carpeta sobre la mesita como una amenaza silenciosa, el silencio del salón se hizo todavía más pesado. Ya no era el silencio del luto, sino el de la soledad más absoluta. Me quedé un rato largo en el sillón de Julián, con la mirada perdida en la alfombra, sintiendo cómo el frío de la traición me calaba más hondo que cualquier invierno. Las palabras de mis hijos, prácticos, carga, rebotaban en mi cabeza como piedras. Y entonces, en medio de esa desolación, un recuerdo vino a mí, una imagen de Julián en sus últimos días, con la voz apenas un susurro. La caja, Carmen, me había dicho. La caja de hojalata, es para ti, solo para ti. En ese momento pensé que deliraba, que se refería a nuestra primera hucha. Pero ahora, con el corazón encogido, sentí que esas palabras tenían otro peso, otra intención. Me levanté del sillón con un esfuerzo que me pareció sobrehumano. Mis piernas temblaban, no por la edad, sino por la conmoción. Fui directa al taller de Julián, al fondo del patio. Era su santuario, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El olor a serrín, a barniz y a trabajo honrado lo llenaba todo. Sus herramientas colgaban de la pared, ordenadas, limpias cada una en su sitio, como soldados esperando a su general. Era un hombre de orden, de método. Todo en su vida tenía un porqué, un lugar. Y si había un secreto estaría aquí, en el corazón de su pequeño mundo. Empecé a buscar, sin saber muy bien qué. Miré en los cajones, detrás de las estanterías. No buscaba una simple caja, buscaba una respuesta, la última pieza de un puzzle que mi marido me había dejado. Recordé la vieja caja de hojalata donde guardábamos las pesetas para comprar el terreno. Estaba en una estantería alta cubierta de polvo. La bajé con cuidado y la abrí. Dentro solo había fotos antiguas, facturas pagadas y una medalla de la comunión de Marcos. Sentí una punzada de decepción. Quizás sí había sido un delirio de Julián. Estaba a punto de rendirme cuando mis dedos rozaron una tabla suelta en el suelo, justo debajo del banco de trabajo. Julián siempre decía que el mejor escondite es el que está a la vista de todos. Con la punta de un destornillador, hice palanca. La tabla cedió con un pequeño quejido, y debajo, en un hueco excavado en el cemento, había otra caja. No era de hojalata. Era una caja de caudales, pequeña y pesada, de las antiguas, de las que no se abren sin su llave. Y la llave, por supuesto, estaba colgada en el llavero de las herramientas, camuflada entre otras llaves de tuercas y armarios. El corazón me latía con una fuerza que no recordaba. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. No había billetes, ni joyas llamativas. La caja estaba llena hasta la mitad de pequeñas piezas de oro. No eran monedas ni lingotes, sino trocitos irregulares, como los que sobran en un taller. Recordé entonces a don Anselmo, el joyero del barrio, un viejo amigo de Julián. A veces, cuando don Anselmo necesitaba una estantería nueva o un mostrador, no le pagaba con dinero. Te lo pago en género, Julián, que esto nunca pierde valor, le decía. Mi marido llegaba a casa,
Sonreía y guardaba esas cositas sin darles importancia. O eso creía yo. Había estado acumulando en silencio, pieza a pieza, durante más de 30 años, un pequeño tesoro del que yo no tenía ni idea. Acaricié el oro, frío y pesado. Era el fruto de su trabajo extra, de favores, de intercambios entre artesanos que se respetaban. Julián desconfiaba de los bancos. El dinero en el banco es solo un número en un papel, Carmen. Se lo puede llevar el viento, decía siempre. Él creía en lo tangible, en lo que se podía tocar, en lo que no dependía de la firma de un desconocido con corbata. Para él, este oro no era riqueza, era seguridad, era la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, su mujer no quedaría desamparada. Era un acto de amor silencioso, construido a lo largo de toda una vida, tan sólido y duradero como la madera de roble que tanto le gustaba trabajar. Calculé a ojo. Había decenas, quizás cientos de esas pequeñas piezas. Recordaba los precios del oro que a veces veía en las noticias de la televisión. Aquello no era una pequeña ayuda, no eran unos ahorrillos para pasar el mes. Aquello era una fortuna. Una pequeña fortuna escondida debajo de una tabla suelta en un taller polvoriento. Mis hijos con sus carreras y sus másteres estaban en el salón intentando quitarme una modesta libreta de ahorros, sin imaginar que su padre, el simple carpintero, había sido mucho más listo y previsor que todos ellos juntos. Sentí una mezcla de asombro, de pena y de un orgullo inmenso por el hombre con el que había compartido mi vida. Pero eso no era todo. Debajo de la capa de oro, había una carpeta de plástico, bien cerrada. La saqué con cuidado. Dentro no había más oro, sino papeles. Eran escrituras de propiedad. Varias. Leí los nombres de las fincas, el Pinarillo, la Cañada Seca, los Altos del Romero. Eran parcelas de terreno rústico en las afueras del pueblo. Recordaba vagamente a Julián comprando esos terrenos inútiles, como los llamaban los vecinos. «Estás tirando el dinero, Julián, ahí no crece ni la mala hierba», le decían. Él solo sonreía y guardaba los papeles. Pagaba por ellos 4 duros, a gente que se los quería quitar de encima. De repente, todas las piezas encajaron. Los largos paseos de Julián, a estirar las piernas por los caminos del extrarradio. Sus comentarios en voz baja mientras miraba los planos del ayuntamiento que se publicaban en el periódico local. «Por aquí va a crecer el pueblo, Carmen, ya verás. La gente de la ciudad necesita sitio». Yo no le hacía mucho caso, pensaba que eran sus cosas, sus sueños de hombre de campo, no eran sueños. Eran planes. Estaba viendo el futuro, un futuro que ni yo ni nadie más era capaz de ver en aquel entonces. Estaba sembrando en silencio, en tierra que nadie quería, para que yo pudiera recoger la cosecha cuando más la necesitara. Y entonces, recordé la conversación con una claridad que me heló la sangre. Fue una noche unos años antes de que enfermara. Estábamos en la cocina, y en la tele hablaban de una crisis económica. Julián apagó la televisión, me cogió las manos, y me miró con una seriedad que me asustó. «Carmen», me dijo, «nuestros hijos son buenos chicos, pero el dinero les ha puesto un veneno en la sangre que no me gusta. Se han acostumbrado a tenerlo todo fácil». Yo intenté defenderlos, pero él me interrumpió. «Escúchame bien. Todo lo que he guardado, lo que no está en el banco, es para ti. Es tu seguridad, tu recompensa por una vida de trabajo. No es para ellos. Tienen que aprender lo que cuesta ganar las cosas». En aquel momento sus palabras me parecieron duras, exageradas. Creí que era el pesimismo de un hombre que se hacía mayor. Pero ahora, con el eco de la palabra carga resonando en mis oídos, entendí su sabiduría, su terrible y dolorosa clarividencia. Él había visto la codicia en los ojos de nuestros hijos mucho antes que yo. Había visto cómo el éxito que tanto nos habíamos esforzado en darles, los estaba pudriendo por dentro. Y en silencio, sin decirme nada para no preocuparme, había construido un arca para mí, para salvarme del diluvio que sabía que vendría cuando él ya no estuviera para protegerme. Le hice una promesa esa noche, sin entender del todo lo que prometía. Le juré que haría lo que él decía. Y ahora, de pie en su taller, rodeada de sus secretos, sentía el peso de esa promesa como un deber sagrado. Era su última voluntad, su testamento no escrito. No era solo dinero lo que me había dejado. Me había dejado la responsabilidad de impartir una última lección. La lección del valor del trabajo, del respeto y de la dignidad. Una lección que por lo visto, no habían aprendido ni en la universidad ni en sus despachos de lujo. Miré los papeles otra vez. Las parcelas que Julián había comprado por casi nada estaban situadas, casualmente, justo al lado por donde ahora pasaba la nueva autovía de circunvalación.
El pueblo se había convertido en una ciudad dormitorio, y esos terrenos inútiles eran ahora suelo urbanizable de primer nivel. Los promotores inmobiliarios se pelearían por ellos. Recordé haber oído a un vecino que había vendido una parcela similar por una fortuna. Hice un cálculo rápido en mi cabeza, un cálculo de ama de casa, pero que me dio una cifra que me hizo temblar. Conservadoramente, siendo prudente, esos terrenos podían valer, todos juntos, más de 800.000 euros, quizás 850.000. ¿Y el oro? Con los precios actuales, fácilmente podría haber 150.000 euros en esa caja. Sumé las cifras en mi cabeza, y el resultado me mareó. 1.000.000 de euros. Yo, Carmen, la costurera de pueblo, la mujer que mis hijos consideraban una anciana incapaz de gestionar una pequeña pensión, estaba sentada sobre 1.000.000 de euros. La ironía era tan cruel, tan amarga, que casi me eché con acento agudo a reír. Ellos, mis hijos listos y preparados, se estaban peleando como buitres por las migajas, por una casa que apenas valdría una décima parte de eso, sin tener ni la más remota idea de la verdadera herencia que su padre había dejado. Nos habían subestimado toda la vida. A él, por ser un carpintero de manos callosas. A mí, por ser una mujer que solo sabía de hilos y agujas. Nos veían como gente simple, anticuada, ignorante de cómo funcionaba el mundo de verdad. Y resulta que el simple carpintero había sido un estratega financiero mucho más astuto que el economista y la abogada que había criado. El llanto se secó de repente. La conmoción dio paso a una calma fría, una lucidez cortante como el filo de una navaja. Ya no había pena en mi corazón, solo una resolución de acero. El dolor por la muerte de Julián seguía ahí, en el fondo como una brasa incandescente, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. El duelo tendría que esperar. Ahora era el momento de la acción. De la justicia. No de la venganza, porque Julián no era un hombre de venganzas, sino de la justicia silenciosa y contundente que él habría querido. Volví al salón. La carpeta seguía sobre la mesita, un monumento a su avaricia. La miré y ya no sentí miedo ni dolor, sentí lástima. Una pena inmensa por ellos, por lo que eran y por lo que habían perdido por el camino sin siquiera darse cuenta. Cogí los papeles que me habían dejado para que firmara y, sin leerlos, los rompí en 4 pedazos. Los dejé cuidadosamente sobre la carpeta. Era mi primera respuesta. Una respuesta silenciosa, como las que le gustaban a mi marido. De repente, ya no me sentía una víctima. Ya no era una pobre viuda a la que sus hijos querían desplumar. Era la guardiana de un secreto, la ejecutora de un plan trazado con amor y sabiduría. Julián no me había dejado sola. Me había dejado las herramientas para defenderme, para proteger mi dignidad y para honrar su memoria de la única manera posible, asegurándome de que su legado de esfuerzo y honestidad no fuera manchado por la codicia de aquellos que lo habían olvidado todo. Me senté de nuevo en su sillón, pero esta vez me sentía diferente, más erguida, más fuerte. Miré la foto de nuestra juventud y le sonreí a Julián. No te preocupes, cariño, le susurré al retrato. Voy a hacer las cosas bien. A tu manera. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía llena de un propósito, de una misión que tenía que cumplir. Mis hijos habían abierto la caja de Pandora con su traición, pero no tenían ni idea de que yo tenía en mi poder una caja mucho más valiosa, una que contenía no solo riquezas sino también la llave de su merecido. Entendí entonces el verdadero regalo de Julián. No era el dinero. El dinero era solo el medio. El verdadero regalo era la libertad. La libertad de elegir mi propio destino, de no depender de su caridad envenenada, de vivir mis últimos años en paz y con la cabeza bien alta. La libertad de enseñarles, aunque fuera tarde y de la forma más dura, que en la vida hay cosas que el dinero no puede comprar, como el amor de una madre o el respeto por un padre. Y esa lección, estaba decidida a dársela. Cogí la caja de caudales y los papeles, y los llevé a mi dormitorio. Los escondí en el fondo del armario, debajo de las mantas de lana que guardaba para el invierno. Nadie los encontraría allí. Me sentía como una general preparando su estrategia antes de la batalla final. No habría gritos, ni reproches, ni escenas dramáticas. Mi guerra sería silenciosa, librada en notarías y despachos de abogados, lejos de sus miradas. Ellos habían elegido el campo de batalla, pero yo, gracias a Julián, tenía el mapa del terreno y las mejores armas. La partida, aunque ellos no lo supieran, acababa de empezar. Y yo, por primera vez desde que mi marido murió, sabía que iba a ganarla.
A la mañana siguiente el sol entró por la ventana del salón e iluminó las motas de polvo que flotaban en el aire, como si fueran pequeños testigos silenciosos de la conversación del día anterior. Pero para mí, esa luz no era la misma. Era una luz nueva, una luz de claridad. La pena por mi Julián seguía ahí, instalada en mi pecho como un ancla, pero ya no me hundía. Ahora, sabía que tenía que nadar. Mi primera decisión fue tan clara como el agua de un manantial. No llamaría a ninguno de los abogados modernos y caros de mis hijos. Cogí el viejo listín telefónico, con las páginas amarillentas y suaves por el uso, y busqué el número de don Manuel, el abogado de Julián. Un hombre de los de antes, de palabra y apretón de manos, cuyo despacho olía a papel viejo y a justicia lenta pero segura. Mis hijos lo llamaban el Carca, pero yo sabía que era el único que entendería que esto no era un asunto de dinero sino de honor. El despacho de don Manuel era exactamente como lo recordaba, una habitación pequeña forrada de libros con lomos de cuero, con una mesa de roble macizo que parecía tan antigua y sólida como él. Me escuchó sin interrumpirme, con sus ojos pequeños y vivaces fijos en los míos por encima de sus gafas de media luna. No mostró sorpresa, solo una profunda y cansada tristeza. Cuando terminé de contarle lo de mis hijos y le enseñé lo que había encontrado en el taller, asintió lentamente. Su marido era un hombre más listo que el hambre, Carmen, dijo con una media sonrisa. Siempre lo fue. Vio venir la tormenta y le construyó a usted un refugio. Pasó la tarde revisando los papeles, haciendo llamadas. Al final del día, me miró y me dio las cifras. Eran incluso más altas de lo que yo había imaginado. El valor de los terrenos se había disparado. El oro era un seguro de vida. Tenía en mis manos el poder de ser libre. Y don Manuel, con su calma y su sabiduría, me ayudaría a usarlo. La venta de los terrenos fue lo primero. Don Manuel se encargó de todo con una discreción absoluta. Contactó con una promotora importante que llevaba tiempo detrás de esas parcelas. El director, un hombre joven con un traje demasiado brillante, vino a la notaría a firmar. Me miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia, seguramente preguntándose qué hacía una vieja como yo metida en un negocio tan grande. Pero yo no me amilané. Con don Manuel a mi lado, me senté en aquella sala imponente y no me tembló la voz al decir mi precio, el que habíamos acordado. Cuando el dinero, una cantidad con tantos ceros que mareaba, fue transferido a una cuenta nueva a mi nombre, sentí un vértigo extraño. No era la alegría de la riqueza, sino el alivio inmenso de saber que el suelo que pisaba volvía a ser firme. El dinero era solo un número en una libreta, pero lo que significaba era libertad. La libertad de no tener que pedirle nada a nadie nunca más. Luego vino lo del oro. Fue más difícil, más personal. Cada trocito de oro era una tarde de domingo que mi Julián no descansó, un favor devuelto, una muestra de respeto entre artesanos. Fui con don Manuel a un tasador de confianza, un hombre mayor que examinó cada pieza con el cuidado de un cirujano. Mientras las pesaba y calculaba su valor yo no veía el metal, veía las manos de mi marido, sus sonrisas calladas al guardar un nuevo tesorillo. Venderlo fue como cerrar un libro, el último capítulo de nuestra vida de sacrificios. El dinero que me dieron se sumó al de los terrenos. El tesoro tangible de Julián se había convertido en un capital abstracto, pero su propósito seguía intacto, protegerme. Sabía que él lo habría entendido. El valor de esas piezas no estaba en guardarlas, sino en usearlas para el fin que él había previsto. Con todo el capital reunido, seguimos el plan que don Manuel y yo habíamos trazado. La mayor parte del dinero se invirtió en un fondo de muy bajo riesgo que me proporcionaría una renta vitalicia. Una cantidad fija cada mes, más que suficiente para vivir con una comodidad que nunca había soñado. Con esto, Carmen, me dijo don Manuel, usted no tiene que preocuparse de nada hasta el fin de sus días. Es el sueldo de su marido, que le sigue llegando desde el cielo. La palabra sueldo me gustó. No era una herencia, no era un premio de lotería. Era el fruto de una vida de trabajo, el salario merecido por décadas de esfuerzo conjunto. Era la recompensa final, el reconocimiento a todo lo que habíamos sido. Por primera vez en muchos días, sentí que podía volver a respirar hondo, sin que el aire me doliera en los pulmones. Y entonces llegó el momento de la casa. La casa que Julián construyó, la casa que mis hijos codiciaban como si fuera un trofeo. Podría haberla vendido, por supuesto, sacar hasta el último céntimo de ella. Pero eso habría sido seguir su juego, el juego del dinero. Y yo quería hacer algo que honrara la memoria de mi marido, no mi cuenta corriente. Así que tomé la decisión más importante. Fui al notario y firmé los papeles para donar la casa,
en su totalidad, a una ONG local que ayudaba a familias desahuciadas, a gente que se había quedado en la calle. Puse una sola condición: que la casa se usara siempre como hogar de acogida, y que en la fachada se colocara una placa sencilla que dijera: el hogar de Julián Morales. El legado de mi marido no serían ladrillos para sus hijos avaros, sino un techo para quienes no lo tenían. Su sudor se convertiría en refugio, su esfuerzo en esperanza para otros. Esa era su verdadera herencia. El último paso era yo. ¿Qué haría ahora? No quería quedarme en el pueblo, donde cada esquina me recordaría lo que había perdido. Don Manuel me habló de una residencia de mayores en la costa, a 1 hora de aquí. No un asilo triste, sino un lugar bonito, con un jardín que daba al mar, con actividades, con gente de mi edad. Un sitio donde podría tener compañía si me apetecía, y silencio si lo necesitaba. Fui a visitarla. Tenía una habitación luminosa con un pequeño balcón. Desde allí se oían las olas. Pensé en Julián, en que nunca pudimos ir de vacaciones a la playa. Decidí que ese sería mi pequeño palacio, mi retiro pagado con nuestro esfuerzo. Firmé los papeles y organiqué con acento agudo la mudanza de mis pocas cosas. Mis fotos, la máquina de coser de mi madre, el sillón de Julián. El resto, los muebles que él hizo, se quedarían en la casa para la nueva familia que viniera. El día que me fui, recorrí la casa vacía por última vez. Pasé la mano por el marco de la puerta de la cocina, que Julián había lijado hasta dejarlo suave como la seda. Me senté un minuto en el suelo del salón, en el mismo sitio donde mis hijos me habían tendido su trampa. No lloré. El tiempo de las lágrimas había pasado. Sentí una paz profunda, la serenidad de haber hecho lo correcto. Cerré la puerta principal, la que él había ajustado con tanto mimo, y dejé las llaves en el buzón para el abogado de la ONG. No miré atrás. Mientras el taxi se alejaba, vi por el retrovisor la casa haciéndose pequeña. No sentí que estuviera perdiendo mi hogar, sino que se lo estaba entregando a quien de verdad lo valoraría. Mi hogar, a partir de ahora, estaría donde yo estuviera en paz. No sé exactamente cuándo ni cómo se enteraron mis hijos. Me los imagino llegando un fin de semana, sin avisar, con la intención de presionarme de nuevo, encontrando la casa cerrada, o peor aún, con otra gente dentro. Gente humilde, agradecida, que les explicaría que esa era su nueva casa gracias a una donación. Me imagino sus caras de incredulidad, su rabia, sus llamadas frenéticas a mi teléfono, que yo ya no contestaría. Su carrera al registro de la propiedad, para encontrarse con un papel oficial, frío e impersonal, que les confirmaría que la casa de sus sueños ya no era suya. Que no había nada que reclamar. Que su herencia, la que daban por sentada, se había esfumado. Su castigo no sería un grito ni un reproche mío, sino el silencio de un documento legal y el eco de sus propias palabras. Tenemos que ser prácticos. Yo lo había sido. Ahora escribo esto desde mi balcón, mirando el mar. El sol de la tarde calienta mis manos artríticas. A veces, me siento en el sillón de Julián, que he puesto junto a la ventana, y siento que está aquí conmigo, asintiendo en silencio, orgulloso. No fue venganza lo que hice. La venganza es un plato que se sirve caliente y te quema la boca. Lo mío fue justicia, un plato que se sirve frío, con la calma de la dignidad recuperada. Les di a mis hijos exactamente lo que se merecían, nada. Y le di al legado de mi marido el final que él merecía. La generosidad, el fruto de toda una vida de trabajo, no se perdió en manos de la codicia. Simplemente acabó en las manos que de verdad lo necesitaban. Y yo por fin, después de tanto tiempo, estoy en paz.